Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar un miércoles más en la serie de webinars del Manifiesto Libertario. Esta semana tenemos fundamentos filosóficos del liberalismo. Esta secuencia de webinars repasa los diversos temas abordados por Murray Robert en dicha obra. Los eventos cuentan con el aval del Hispanic American Center for Economic Research, ACER, y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP. Analizaremos los principios liberales fundamentales y las bases filosóficas sobre las cuales se sostienen las ideas de libertad. Tengo el honor de presentar a Luis Espinosa Godet. Él es profesor universitario con experiencia en teoría económica política e interés en la historia del pensamiento económico y la epistemología económica. Él es magíster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente realiza su tesis doctoral bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto. Les recuerdo que tendremos 40 minutos de charla y 20 minutos de preguntas. Pueden hacer sus preguntas poniendo directamente en el chat y si quieren audio, por favor, levanten la mano y escriban sus preguntas. Y tranquilamente lo podemos dar. Si van a tuitear, por favor, utilicen el hashtag Manifiesto Libertario y con nosotros Luis. Muchísimas gracias, Luis. Hola, muy buenas noches, tardes, depende de dónde nos estemos escuchando. Supongo que también habrá algún amigo desde España, o sea, ya madrugadas. Muchísimas gracias, Estudiantes por la Libertad. Es un auténtico placer estar con todos vosotros y la verdad es que es una conferencia que doy encantado y ya sabéis, Estudiantes por la Libertad, que para casi todo lo que queráis contar conmigo, yo estoy encantado de participar con vosotros. El tema que tengo preparado esta noche es principios básicos del liberalismo a través de la filosofía. Quiero decir que, claro, cuando empecé con principios básicos, me salieron muchísimos principios básicos, la filosofía se me complicó muchísimo, y luego me di cuenta que, en el fondo, una de las partes más interesantes es la vida de los filósofos. Luego, básicamente, lo que voy a hacer va a ser a través de 9 anécdotas de 9 filósofos. Por desgracia, no voy a poder ver la filosofía en profundidad de cada uno de estos. A través de 9 anécdotas de 9 filósofos, quiero especificar a través de la vida de estos filósofos lo que nos han enseñado sobre los fundamentos del liberalismo. Quiero dejar una cosa clara, yo soy profesor de economía y normalmente los liberales se nos habla de que somos economistas o economicistas. Bueno, cuando a mí me propusieron desde Estudiantes por la Libertad dar una conferencia sobre el tema del liberalismo, insistí mucho en que yo no quería hablar de economía, me encanta, soy profesor, disfruto cada vez que doy las clases, pero me parece mucho más importante argumentar el liberalismo desde la filosofía. El liberalismo no es tanto una doctrina económica como una filosofía, un modo de vivir, y me parece que es desde aquí, desde el fundamento moral, ético, filosófico, desde que es el liberalismo, desde el que se puede fundamentar. Y quizá empecemos por eso, con esa frase de Karl Popper, el autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, un filósofo muy liberal, que le dijo al maestro Rodríguez Brown. No sé si ustedes conocen al maestro Rodríguez Brown, pero el maestro Rodríguez Brown es probablemente el mayor difusor de las ideas de libertad, uno de los mayores en España, ya que tiene un programa de radio en el que comienza todas las mañanas del año, de lunes a viernes, diciendo a todos los españoles buenos días a pesar del gobierno. Bueno, pues el maestro Rodríguez Brown le tuvo la ocasión de preguntar a Karl Popper una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y le dijo, maestro Popper, ¿por qué los principios de libertad llevan a la prosperidad? Y dijo Popper, esa es una happy coincidence. Lo digo con ese tono en el que solo un inglés o un devenido inglés como era Popper, que llegó a tener el título de Sir, pero a pesar de no haber nacido en Inglaterra, un devenido inglés puede decirlo. Una feliz coincidencia. No es cierto que es una feliz coincidencia. Esto solo hay que entenderlo desde la flema inglesa o el humor inglés. Es decir, la defensa de los principios morales de libertad lleva asociado, lleva intrínseco la libertad económica y la prosperidad. Es decir, no es casualidad. Popper lo que quería decir cuando dijo casualidad, happy coincidence, no es una feliz coincidencia que la libertad personal provoque libertad económica. Lo que ocurre, lo que nos quiere transmitir Popper y lo que es importante de transmitir es que nosotros tenemos que defender la libertad, así sea que no provocase prosperidad. Esos argumentos en los que se entró durante bastantes años
de si la Unión Soviética crecía más que Estados Unidos, esos argumentos en los que entramos ahora de si los modelos bolivarianos producen más bienestar que los modelos de la Alianza del Pacífico, son completamente erróneos. A pesar de que voy a insistir mucho que sí, que los modelos de la Alianza del Pacífico, los modelos de libertad económica producen más prosperidad. Pero el debate está mal planteado, puesto que nosotros no defendemos la libertad, puesto que provoque más prosperidad. Nosotros defendemos la libertad, puesto que es moral y es ético defender la libertad. Y además provoca prosperidad. Y a pesar de que Popper diga que es una happy coincidence, no es una coincidencia, es una consecuencia. Es la consecuencia más evidente. ¿Qué consecuencia? ¿Qué quiero decir con consecuencia? Lo que ocurre es que, claro, que cuando damos libertad a las personas para que persigan sus propios fines, cuando otorgamos libertad a las personas para que hagan lo que deseen, la inmensa mayor parte de las personas crean riqueza. Y en el largo plazo, mayor libertad lleva a mayor riqueza. En la cárcel, en la prisión, en la esclavitud, no se crea riqueza, puesto que no tienes incentivos para crearla. En la libertad, donde sí puedes perseguir tus propios fines, sí se crea riqueza. Luego, lo primero que tenemos que saber es que, como nos dijo Popper, y esto hay que entenderlo con toda la flema inglesa, sí, la libertad trae prosperidad. No es casualidad que una vaya detrás de la otra, es consecuencia. ¿Y por qué debemos otorgar libertad a cada uno de los seres humanos? Bueno, por lo que nos enseñó Immanuel Kant. Y esta es otra paradoja. Kant, el autor de la filosofía moderna, o principalmente el autor que empezó a filosofar en alemán y que dio lugar a toda la filosofía moderna, vivió en Königsberg, una ciudad de la antigua Prusia. Apenas salió de su casa, era una persona completamente encerrada en sí misma. Sin embargo, filosofó para hacer una de las cosas más importantes sobre la que debemos filosofar, y es que los seres humanos somos fines en nosotros mismos. Esta es la parte fundamental que nos ha enseñado Kant. Hay otras muchas cosas que nos ha enseñado Kant que a Ayn Rand no le gustaron mucho, y sobre eso podríamos hacer un seminario entero, pero lo que nos enseñó Kant es los seres humanos somos fines en nosotros mismos. Algo que en realidad Kant tan solo filosofó lo que la Iglesia Católica había hecho en teología, cuando la Iglesia Católica dijo que cada ser humano tiene alma. Ese avance, cada ser humano es único, cada ser humano es fin en sí mismo, es fundamental, es trascendental. Es uno de los avances más trascendentales que nos puedan llevar. ¿Por qué? Porque si cada ser humano es fin en sí mismo, no hay nada por encima de cada uno de nosotros que merezca el sacrificio de nuestra vida. Si cada ser humano somos un fin en nosotros mismos, todas esas soflamas, proclamas que nos dicen, no, la patria requiere tu sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Mi vida no está al servicio de nada. Mi vida es absoluta en sí misma. Mi vida se basta a sí misma. No es moral sacrificar mi vida por la patria. No es moral sacrificar mi vida por el Estado Islámico, como hacen tantos ahora. No es moral sacrificar mi vida por nada, porque mi vida es absoluta en sí misma. Mi vida se basta y se sobra. Yo soy un fin, no soy un medio para lograr nada. No hay nada por encima de cada uno de nosotros. Nosotros somos lo que está por encima de todas las cosas. De tal manera que se invierte completamente la idea de que vivimos para un sacrificio superior. No, vivimos por el hecho de estar vivos, y los seres humanos somos trascendentes. Palabra también que en filosofía empezó a aplicar. ¿Y para qué vivir entonces? Si dice usted, no, no hay nada por encima de tu propia vida. Bueno, vivimos por la vida misma. Vivimos para perseguir la felicidad. Punto. Perseguir la felicidad. Esta palabra, Pursuit of Happiness, es la que Jefferson puso en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Volvamos ahora, ya hemos pasado por Kant, ahora vamos casi un siglo después, volvamos a ese momento histórico. 1770 y tantos, Estados Unidos está reclamando la independencia y le piden a Jefferson, junto a sus panas, pero sobre todo él, que declare una declaración de independencias. Y él dice, nosotros proclamamos que todos los seres humanos han sido creados iguales. Ya un punto fundamental, que muchos confunden luego con el igualitarismo y demás, del que podríamos hablar. Pero continúa la Declaración de Independencia, y que los seres humanos tienen derecho a perseguir la felicidad. Pursuit of Happiness. Y fijaros, no dijo
los seres humanos tienen derecho a ser felices. Porque ahí Jefferson, claro que hubiese sido mucho más fácil, porque hubiese prometido, hey, los seres humanos tienen derecho a ser felices y cuando las colonias se independicen de Inglaterra, todos seremos felices. Pero eso no fue lo que puso Jefferson. Jefferson puso que los seres humanos tenemos derecho a perseguir la felicidad. Porque la felicidad no se alcanza, se persigue. Lo que te garantiza el liberalismo no es que vayas a conseguir tus objetivos. Lo que te garantiza el liberalismo es que tengas el mayor número de medios posibles para conseguir tus objetivos. Si los alcanzas o no, será cosa tuya. Si los alcanzas o no, será cosa de la fortuna. Pero lo que no te puedo prometer es la felicidad. ¿Y alguien me promete la felicidad a día de hoy? Sí, fijaros, en Ecuador, en todos los países del eje bolivariano, en Ecuador literalmente se nos promete el buen vivir. Los ciudadanos tienen derecho al buen vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado me provee de lo que el Estado considera que es la felicidad. En el liberalismo nadie te provee de lo que consideran que es la felicidad. En el liberalismo te invitan a perseguir lo que tú creas que es la felicidad. Y si te equivocas persiguiendo a la felicidad errónea, casándote con la mujer equivocada, si te equivocas, o con el hombre equivocado, también te puedes equivocar, si te equivocas creyendo que la felicidad estaba en el trabajo, o si te equivocas creyendo que la felicidad estaba en la familia, ¿qué se va a hacer? Pero tienes libertad para perseguir lo que tú consideres que es la felicidad. Y ese es el punto clave de lo que nos enseñó Jefferson. El punto clave, casi medio siglo después, avanzamos, bueno, un siglo después prácticamente, avanzamos hasta John Stuart Mill, con el despotismo de la costumbre. John Stuart Mill, otro rasgo, retazo, es el fruto de una educación absolutamente alocada, la que dio Bentham y su padre James Mill, también un gran economista. Bentham es el partidario del utilitarismo. El utilitarismo es esta doctrina que aún a día de hoy tiene seguidores, puesto que dice una frase muy bonita: la mayor felicidad para el mayor número. Una política es correcta si otorga la mayor felicidad para el mayor número. Y esto que decía Bentham les encanta a los socialistas de ahora. ¿Por qué? En primer lugar, porque ¿quién define qué es felicidad? El que otorga la política, el que decide la política. Luego ya no es como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que cada uno tenemos derecho a perseguir la felicidad, siendo lo que nosotros entendamos por felicidad. Ahora hay otro que decide lo que es la felicidad. Y además para el mayor número. Esto es, que se puede sacrificar la felicidad de una minoría, se puede sacrificar la felicidad de los ricos quitándoles el dinero, o se puede sacrificar la felicidad de los que estén trabajando para nosotros, si a cambio conseguimos la felicidad de la mayoría. No, eso es inmoral, puesto que no podemos sacrificar, como nos enseñó Kant, a nadie por ningún otro bien superior. Luego no hay, lo de la mayor felicidad para el mayor número es una absoluta tontería. Bueno, Bentham fue el maestro, justo a James Mill, de John Stuart Mill. Ejercieron algo que a día de hoy yo se lo puedo calificar de una tortura, maltrato a menores. Le enseñaron latín y griego a la edad de 5 años. Y John Stuart Mill era un genio, era un superdotado. Y asimiló toda esa información que le transmitieron Bentham y su padre. Pero fue perfectamente infeliz. A los 19 años le dio una crisis, pobrecito, solo fue a los 19 años, y fue perfectamente infeliz. Escribió un libro maravilloso, On Liberty, que es sobre la libertad, creo que se ha traducido, que es un gran manifiesto de liberal, aunque es un liberal medio socialista. ¿Por qué se hizo medio socialista? Porque se enamoró de una mujer casada, de Harriet Taylor. Los economistas también tenemos sentimientos, aunque normalmente cuando se nos lea parece mentira, y las cartas de amor de John Stuart Mill a Harriet Taylor y de Harriet Taylor a John Stuart Mill creo que redimen a la profesión económica de no tener sentimientos, porque son realmente bellas. Pero claro, en la época victoriana, estar casado, estar enamorado de una mujer casada, donde no había divorcio y no se admitían este tipo de relaciones, era un gran escándalo. Por eso Mill nos enseñó que no hay que dejarse llevar por el despotismo de la costumbre. ¿Qué quiere decir el despotismo de la costumbre? Tenemos derecho a ser felices a nuestra propia manera.
no a la manera que nos enseñaron nuestros ancestros, no a la manera que siempre se ha hecho, y eso que luego vamos a hablar de la importancia de las instituciones, pero tenemos derecho a ser felices a nuestra propia manera, no siguiendo el despotismo de la costumbre. Por eso, y esto es muy importante, el liberal no tolera la diversidad. Hay mucha gente que se dice, no, hay que tolerar lo diverso. No, lo diverso el liberal no lo tolera. Lo diverso el liberal lo celebra. Yo me alegro de vivir en una sociedad múltiple, en una sociedad en la que haya mestizos, blancos, negros, indígenas, en una sociedad en la que haya católicos, ateos, agnósticos, evangélicos, musulmanes, en una sociedad en la que haya mucha diversidad. La diversidad es positiva. Celebramos la diversidad, no toleramos. Fijaros que normalmente los progresistas nos dicen, no, hay que tolerar lo diferente. Uno tolera lo desagradable, ¿verdad? Lo tolero, lo dejo estar ahí. No, lo diferente no se tolera, lo diferente se celebra. Me alegro de que existas y seas socialista. Me alegro, mi mundo es mejor gracias a que haya gente que piense distinto. En el caso de los socialistas, esperamos que no sea la mayoría. Pero siempre es bueno, sería horrible, no nos engañemos, vivir en un mundo rodeado de gente liberal en las que todos piensen como las conferencias de estudiantes por la libertad. Sería bastante aburrido. ¿Por qué queremos que existan los distintos? ¿Por qué queremos que exista gente que tenga otras capacidades? Porque podremos cooperar con ellos, porque podemos trabajar con ellos. Eso es lo que nos enseñó Alexis de Tocqueville, la importancia de la cooperación voluntaria. Alexis de Tocqueville estaba escandalizado. Alexis de Tocqueville estaba escandalizado con la Revolución Francesa. Ya hablaremos de las revoluciones y casi todas son negativas. Alexis de Tocqueville está escandalizado con la Revolución Francesa básicamente porque quisieron cortar la cabeza de la guillotina a su padre. Y sí, se hizo conservador. Quiso conservar la cabeza de su padre. ¿Qué cosas tiene Alexis de Tocqueville? Alexis de Tocqueville, además, era un observador sagaz. Le pagaron un viaje por Estados Unidos y estuvo durante 2 años recorriendo Estados Unidos. Y escribió un libro muy interesante que se llama Democracia en América. Y una de las cosas que le sorprendieron a Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América es como los norteamericanos se asociaban en muchas. Había iglesias, en Estados Unidos hay muchos tipos de iglesias, y cada estadounidense elige a qué tipo de iglesia se quiere asociar. Pero además los norteamericanos se asociaban en otra multiplicidad de asociaciones. Por ejemplo, la asociación de mi pueblo para defender a los bomberos, la asociación de mi comunidad de vecinos o de mi condominio para crear las fiestas o para cuidar a los niños. ¿Y por qué es importante? Porque a pesar de que dicen que el individualismo es esa horrible ideología en la que todo el mundo solo se ocupa de sí mismo y es individualista, es exactamente al revés. El liberalismo es la ideología de la cooperación voluntaria. Fijaros, el mercado, ese mercado salvaje, el mercado es cooperación. Claro que hay competencia y la competencia es buena, pero cuando yo voy al mercado a comprarle 1 kilo de papas o 4 zanahorias a mi vecina, que es la frutera, yo no compito con ella, yo coopero con ella. El mercado es cooperación. El mercado es aquel medio por el cual cada uno de nosotros alcanzamos nuestros fines gracias a los demás, gracias a que nos ponemos de acuerdo con los demás. El gerente de una empresa, claro que compite con las otras empresas, claro que compite con la competencia, pero ¿qué es más importante? ¿Competir con la competencia o dar satisfacción a tus clientes con los que cooperas, a tus empleados con los que cooperas, a tus proveedores con los que cooperas? La cooperación en el mercado es lo más importante. Por eso yo quiero que haya gente y gente muy diversa, puesto que cuanto más gente y más diversa sea la gente, más podremos aprender de los demás. Yo, si no hubiese alguien que supiese mecánica de coches, un tema del que no tengo ni idea, jamás podría arreglar mi carro. Si no hubiese alguien que supiese manejar un sistema eléctrico, jamás podría arreglar la nevera que se me ha estropeado. Yo necesito de los demás y necesito de su diversidad para que puedan. Si todos supiésemos lo que yo sé, si todos supiésemos de economía, ¿cómo me ganaría yo la vida? Yo necesito que haya gente que tenga distintas habilidades en el mundo.
¿Cuánta gente? Muchos. ¿Cuántos? Todos los que podamos ser. Cuanta más gente mejor y cuanto más variedad mejor. Eso es lo que nos enseñó ese Nobel de Economía, Friedrich Hayek, ese tótem, ese maestro del liberalismo. Hayek tiene esta frase maravillosa en la que no podemos sino decir que solo tenemos dos opciones, o ser muchos y ricos o pocos y pobres. Hayek nació en la Austria, que era un imperio multicultural, multiétnico, y eso se acabó. Él vio derrumbarse el imperio austriaco. Huyó a Inglaterra, donde vivió y combatió las ideas de Keynes, combatió, que es una palabra muy bélica, refutó las ideas de Keynes, y nos enseñó y dijo aquella frase de que tenemos que ser muchos y ricos o pocos y pobres. ¿Qué nos quiere decir Hayek con esto? Cuantos más seamos en el mundo, mejor para todos. ¿Por qué? Porque cuantas más personas haya sobre la faz de la Tierra, más habilidades tendrá cada una de las personas y más gente habrá. Si somos 7.000 millones, maravillosos. Pero si somos 14.000 millones, todavía mejor. Probablemente seremos mucho más ricos cuando seamos 14.000 millones que cuando seamos 7.000 millones. Qué paradójico que vosotros, que sois bastante jóvenes, vivís invadidos por las ideas del ecologismo y nos dicen, no, los recursos se van a acabar, qué horror que haya 7.000 millones, el planeta está superpoblado, hay escasez de recursos. ¿Perdona? En primer lugar, ese argumento es bastante duro. ¿Me quiere usted decir que debería haber menos gente sobre la faz de la Tierra? ¿Me quiere usted señalar de todos los 7.000 millones de seres humanos que somos ahora, quién sobra? Porque le voy a decir una cosa. En mi opinión, lo que sobra son imbéciles. Y usted es uno de ellos. Así que casi mejor suicídase y seremos menos gente sobre la Tierra. Pero si usted decide seguir viviendo, yo me alegro de que haya todavía más gente. Claro que hay 1.400 millones de chinos. Y ojalá hubiese muchísimos más, porque la inmensa mayor parte de los productos que usted y yo consumimos son fabricados en China, gracias a esos 1.400 millones de chinos que ahora mismo están produciendo. Y yo soy más rico, puesto que puedo tener los productos que ellos producen. Y usted es más rico, y ellos son más ricos, puesto que pueden crear lo que nosotros necesitamos. Cuanto más seamos, mejor. Pero claro, cuantos más seamos, si nos coordinamos entre todos nosotros. ¿Y cómo nos coordinamos? Nos coordinamos a través de las instituciones. Esa gran enseñanza que nos dejó el maestro Hayek. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son los organismos a través de los cuales los seres humanos nos coordinamos entre nosotros. A través de los cuales los seres humanos podemos alcanzar nuestros fines sin que nadie nos guíe hacia ellos, más que las fuerzas del mercado, más que nuestros otros semejantes. Es decir, la palabra clave para coordinarnos es institución. Por eso, con buenas instituciones, podremos ser 7.000 millones, 14.000 millones, 70.000 millones, y si no cabemos en la Tierra, pues vamos a la Luna, que ya seremos suficientemente ricos para llegar allá. 14.000 millones, 70.000 millones, y seremos muchos y mucho más ricos. Permitirme. No es agua. Permitirme hablar, antes de hablar, de este optimismo. El optimismo que os estoy intentando transmitir, que es el optimismo que nos transmitió el Marqués de Condorcet. El optimismo liberal. El Marqués de Condorcet no suele ser bastante conocido y es un poco triste, puesto que el Marqués de Condorcet tiene una historia maravillosa. El Marqués de Condorcet era matemático y en matemática hizo la gran aportación que luego muchos habréis estudiado, los que estudiáis políticas o economía, como la paradoja de Arrow, que en el fondo es la imposibilidad de elegir en democracia. Y el Marqués de Condorcet, después de matemático, se hizo economista a través de su gran amigo Turgot. Ambos tenían una gran concepto de la amistad, que fue el último ministro del absolutismo francés que le dijo al rey de Francia, oiga, por este camino no llegamos. Y el Marqués de Condorcet vivió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de la que, permitirme decíroslo, pocas cosas tan antiliberales como la Revolución Francesa.
Claro que el antiguo régimen que había antes de la Revolución Francesa era deleznable y un auténtico desastre. Pero no nos dejemos llevar por la propaganda de los socialistas o la propaganda de los franceses, que básicamente es decir lo mismo, socialista y francés, puesto que nos dicen que la Revolución Francesa fue un gran hito de la humanidad. No, la Revolución Francesa fue simplemente una revolución de odio que no tenía un programa liberal y que acabó en la guillotina. ¿Cómo acabó en la guillotina el Marqués de Condorcet? Una vez hecha la Revolución Francesa, cambiaron las tuercas en el mundo que se vivía en aquel momento, y el Marqués de Condorcet fue acusado y fue sentenciado a muerte en la guillotina. Consiguió huir y se escapó y vivió en un palacio de París acogido por una amiga suya durante bastantes meses, durante 5 o 7 meses. Y mientras estaba viviendo en aquel palacio, con su mujer, recién casados, tenían pocos años, ya que él se casó con 42 y ella tenía 23, si no me equivoco, si era muy jovencita, con su querida mujer se puso a escribir un libro maravilloso, Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Él, que había vivido la Revolución Francesa y el odio que generó la Revolución Francesa. Él, que estaba acusado de muerte y que de hecho fue guillotinado a los 5 o 7 meses. Lo que escribió fue un libro maravilloso en el que contaba la historia de la humanidad y cómo la humanidad había ido progresando. Él era liberal de espíritu, liberal de corazón y creía en el optimismo. Creía que el futuro sería mejor, porque claro que los liberales tenemos que ser optimistas. ¿Cómo no vamos a ser optimistas si somos humanistas? El liberal es humanista, puesto que lo que va a ser la mayor libertad posible para cada ser humano. Creemos en los seres humanos. ¿De verdad ustedes creen que si hubiese más libertad en la humanidad, los seres humanos harían en su mayoría cosas buenas o cosas malas? Pues ya lo hemos visto. Cuanto más libertad hemos dejado a los seres humanos, mejor nos ha ido a todos. Por tanto, el liberalismo es, por definición, optimista. Tenemos que creer que el futuro será mejor. Claro, claro que hay grandes retrocesos. ¿Quién me iba a decir a mí en el año 2000, después de que ganase Chávez, que Venezuela todavía iba a estar peor en el año 2015? ¿Quién me iba a decir que vamos a vivir esta pseudo dictadura? Bueno, pseudo no, dictadura que vivimos en Venezuela a día de hoy. ¿Quién me iba a decir que íbamos a vivir represión de la libertad de expresión en Ecuador como vivimos a día de hoy? Oh, bueno, no sé si habrá algún amigo argentino, no sé si Argentina alguna vez tuvo algún progreso de que se iba a vivir, pero ¿quién se va a creer que en el 2015 todavía vamos a tener el kirchnerismo en el poder? Claro, pero veamos la foto grande, veamos la humanidad entera. ¿Cuánta gente ha salido de la pobreza en los últimos 100 años? En el siglo XX, el siglo más calamitoso para la humanidad por la de muertes que ha habido, ¿cuánta gente hemos llegado a convivir todos juntos sobre el planeta Tierra? ¿Cuántas guerras hay a día de hoy? ¿Cuántas dictaduras quedan? ¿Alguien cree que las dictaduras son un programa político para el año 2050? Porque en 1950 era su mayoría. Y aún en los países en los que vivimos más reprimidos, no tenemos las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, no tenemos un montón de alternativas para salir de la represión de los represores. Claro, puesto que los seres humanos anhelamos libertad. Y cuando más libertad conocemos, es que vamos a llegar a las cosas. Dejarme citar a mi maestro Escotado, del que hablaré en último lugar. La miseria del libertario contemporáneo está en no poder percibir hasta qué punto es dueño del mundo y por eso mismo debe apreciar cada logro. Realmente, aunque perdamos cada batalla, aunque hayamos perdido cada batalla, los liberales estamos ganando la guerra. En el largo plazo, el mundo va siendo cada vez más liberal. Y tenemos que ser optimistas, puesto que queremos más libertad, puesto que queremos que cada vez sea más. Pues como fue optimista el bueno del Marqués de Condorcet, su mujer, que le sobrevivió, era muchísimo más joven que él, luego difundió su obra y dejó una hija que también difundióle su obra, puesto que adoraba a su padre. Y dejarme pasar a otro punto y a otra persona admiradísima por mí, a otra de mis maestros, que no es sino la gran Deirdre McCloskey. La gran Deirdre McCloskey que nos enseñó las virtudes burguesas. Deirdre McCloskey que nos señaló las virtudes de ser burgués. A ver,
Los liberales apreciamos la libertad y apreciamos la libertad y apreciamos a cada ser humano en particular. Pero el progreso al que hemos llegado a día de hoy lo hemos logrado gracias a que hemos alcanzado un sistema como es el de las virtudes burguesas, un sistema como es el de las virtudes, los valores de la burguesía. Deirdre McCloskey, ella misma, puede ser un modelo de buena burguesa y un modelo de buena profesional. Deirdre McCloskey, no sé si algunos la conocen ustedes, no sé si algunos no la conocen todavía, pero para aquellos que no la conozcan, les digo que tenemos la suerte de ser contemporáneos, de estar vivos en el mismo mundo que está ella y de poder ver cómo va evolucionando su obra en directo, y se lo tenemos que agradecer. Deirdre McCloskey nació siendo Donald McCloskey, siendo hombre, y siendo hombre escribió una de las grandes aportes a la retórica en economía, su libro de retórica en economía, siendo Donald, es imprescindible, y otro de los grandes aportes a la historia económica de Inglaterra y de la Revolución Inglesa. Maravilloso, Donald. Pero Donald, a los 52 años, después de haber estado casado, bueno, estando casado y teniendo 2 hijos, la pequeña de ellas tenía 18 años cuando se fue a la universidad, empezó a pensar que en el fondo de su ser estaba bien lo de ser hombre siendo Donald, pero le gustaba vestirse de mujer. Y fue evolucionando en un camino que cuenta en un libro bastante maravilloso que se llama Crossing, fue evolucionando en ese camino hasta llegar a ser Deirdre, una mujer hecha y derecha, mujerona, fuerte, femenina, que es a día de hoy. Ella nos enseñó que uno puede ser en la vida lo que desea ser en la vida. Y Deirdre nos dijo, nos ha enseñado además, que lo que nos permite ser lo que queremos ser son las virtudes de la burguesía. La aristocracia, esa idea de que gobiernan unos pocos, sean esos pocos por derecho de sangre como en el antiguo régimen, sean esos pocos por derecho económico como en las nuevas, en el mercantilismo actual, o sean esos pocos los tecnócratas de los ministerios como en tantos sistemas tecnocráticos que vivimos en Bruselas, en la Unión Europea, o que vivimos en nuestros países en Latinoamérica. No son esos, ni sus valores, los que nos deben gobernar. Son los valores de todos, los valores de la inmensa mayoría, de la burguesía. ¿Y qué define a un burgués? Burgués es el que vive en el burgo, en la ciudad. Burgués es el que se relaciona con los demás. Burgués es el que es miembro, en el siglo XXI, de la sociedad cosmopolita, polis, ciudad, otra vez lo mismo. El burgués es cosmopolita, de la sociedad cosmopolita global en la que vivimos en el siglo XXI. Esos somos todos nosotros los que estamos conectados a través de un webinar. Somos los burgueses del siglo XXI. Y nuestros valores, los valores que reclamamos o que Deirdre McCloskey nos enseña que debemos reclamar como propios y como importantes, ¿cuáles son? La libertad, el profesionalismo, el trabajo, el respeto a los demás por lo que son, el respeto a los demás por lo que producen. Eso es lo que Deirdre McCloskey nos enseñó en su libro Las virtudes de burguesas. Un libro, bueno, que todavía solo lleva 2 de 5 tomos, dijo que iban a ser 7, por ahora no, perdona, por ahora van 3 de 5, dijo que iban a ser 7, ahora dice que son 5, y algunos estamos deseando que salga ya el 4º y el 5º para poder devorarlos, ¿no? Es decir, ¿qué nos ha enseñado Deirdre McCloskey? Las virtudes de la burguesía. Y fijaros que Deirdre McCloskey ha entrado en un debate muy interesante, que es un debate que a todos los que pertenecemos a Estudiantes por la Libertad nos debe interesar mucho. ¿Qué se puede hacer para cambiar las sociedades en las que vivimos? ¿Y qué nos ha enseñado la gran McCloskey? No es que tengamos que cambiar la economía. La economía es el resultado del cambio de las instituciones. Muchos hablamos de instituciones, y Deirdre McCloskey ha ido un paso más atrás. Las instituciones que tengamos son fruto de los valores que tenemos. Lo dice muy claro. Si admiramos al guerrero, tendremos una sociedad guerrera y tendremos una sociedad que destruye riqueza. Si admiramos al burgués, al profesional, tendremos una sociedad burguesa, una sociedad que haga instituciones de paz, y esas crearán riqueza. Lo que nosotros admiramos es lo que creamos. Y lo que nos admira Deirdre McCloskey es que admiremos a los creadores de riqueza, a los burgueses, a los que crean el trabajo, a los buenos trabajadores, el profesionalismo. Una palabra que en nuestros países de América Latina creo que es tan importante.
¿Qué podemos hacer para tener un mundo mejor? Sin duda, trabajar bien. Es nuestro trabajo de hoy y el admirar al que trabaja bien. Os animo a todos los que me estéis escuchando. De verdad, si mañana vais y veis, como voy yo a la universidad, y veo que las aulas están limpias, dar las gracias a la señora de la limpieza que lo ha limpiado bien, puesto que compaginando el buen trabajo es como conseguiremos tener una sociedad rica. Y si veis que alguien destruye riqueza, si veis que el camarero os sirve mal, si veis que el cocinero ha cocinado mal, si veis que el taxista no sabe por dónde ir, criticarle y criticarle en público, puesto que el que hace mal su trabajo destruye riqueza y destruye riqueza para toda la sociedad. Es el trabajo, es la buena riqueza lo que nos hace más ricos. Y ya prácticamente agotándose el tiempo que tan generosamente me habíais dado, no quiero terminar sin nombrar a mi maestro. Le llamo maestro Escotado porque sinceramente es mi maestro. Y el maestro Escotado me dijo una frase en una conversación personal y que luego he visto que tiene escrito varias veces. Y ha sido una de las cosas más importantes que me han llegado a mí. El amor a la realidad. Amar la realidad. Amar lo que es, lo que existe. Fijaros qué curioso. El maestro Escotado es filósofo. Es mi maestro y probablemente el filósofo más importante que haya vivo. Desde luego en español y muy probablemente en cualquier lengua. El maestro Escotado es filósofo. ¿Y qué creéis? ¿Que el filósofo está perdido en el mundo de las ideas y me dice, Luis, lo que tienes que hacer es filosofar? No, el filósofo lo que me dice es, ama la realidad, ama lo que es como es. Eso es nuestro amor. El maestro Escotado me enseñó a amar la realidad. El maestro Escotado, que muchos de vosotros quizá conoceréis por su historia general de las drogas o porque es famoso, puesto que sí, el maestro Escotado consume drogas, las que le lleva más allá de la realidad. El maestro Escotado nos ha enseñado que hay que amar la realidad. Así sea con las drogas o sin las drogas es algo que nos lleva fuera de la realidad. Las drogas son un trip, un viaje que nos llevan fuera de la realidad. Pero tenemos que amar la realidad, lo que es. Fijaros, hay muchos liberales utópicos. Yo desconfío de la utopía y desconfío de los liberales utópicos. La utopía, esa idea de que podemos cambiar el mundo para que mañana sea completamente distinto, ¿sabéis dónde nos ha llevado siempre? Al infierno en la tierra. La promesa del paraíso en la tierra mañana, que es el marxismo, nos ha llevado en todas y en cada una de las ocasiones en las que se ha intentado al infierno sobre la tierra. El mundo no va a cambiar ni a mejor ni a peor de la noche a la mañana. El mundo cambia lentamente. La realidad evoluciona despacio. Claro que todos nosotros nos gustaría vivir en una sociedad completamente liberal mañana, pero eso no se alcanzará. Para vivir en un mundo más liberal tendremos que hacer cambios marginales. Yo soy economista. En la economía sabemos perfectamente que todo cambio es desde la realidad y marginal. El marginalismo, un agregado más, uno más. Eso es lo que nos ha enseñado el maestro Escotado. Amemos la realidad. Y fijaros, los contrarios al liberalismo, los antiliberales, siempre están prometiendo que la realidad cambiará de la noche a la mañana. Los antiliberales tienen el famoso foro de Davos, tienen esa idea de otro mundo es posible. Otro mundo. Quieren destruir el mundo en el que vivimos para crear otro mundo distinto. Y yo, sinceramente, no quiero vivir en otro mundo. Yo quiero vivir en el mundo en el que vivo, mejorado, mejor, más liberal, más rico, más libre. Sí, pero la realidad en la que vivo, el mundo en el que vivo, es la realidad la que tenemos que transformar. No tenemos que imaginarnos realidades paralelas, no tenemos que vivir en otros mundos, tenemos que vivir en el mundo en el que vivimos. Y lo que me ha enseñado a mí, el maestro Escotado, es que la realidad hay que amarla. Y de amar la realidad se le pregunta, se le interroga y se obtienen las respuestas. ¿Quiere esto decir que la realidad es perfecta? No, por supuesto que la realidad no es perfecta. La realidad es como es, pero ¿hay algo perfecto en este mundo? ¿Alguien quiere vivir en un mundo perfecto? El amor es imperfecto. No sé si alguna vez habéis tenido la suerte de estar enamorados, pero uno no se enamora de una persona perfecta. Uno no se enamora de alguien perfecto. No, ni mujer es perfecta, ni hombre es perfecto. Pues entonces estás enamorado de lo incorrecto. Estás enamorado de un ideal, no alguien de carne y hueso.
Yo soy liberal porque quiero cambiar el mundo en el que vivo. Quiero cambiar que la vida de la señora María, la señora que limpia la universidad cada mañana, sea mejor. Pero es esa señora, es ese mundo, es esta realidad la que quiero cambiar. La idea de hagamos una idea de cómo será un mundo perfectamente liberal, eso solo acaba produciendo monstruos. Y nos lo han demostrado las utopías socialistas. ¿Cuántas veces no han intentado los socialistas crear comunas en las que se pueda vivir? ¿Cuántas veces no han intentado los socialistas, como prometieron en Cuba, como prometieron en Venezuela, como prometieron en Argentina, como han prometido tantas y tantas veces, crear un mundo perfecto? ¿Y qué es lo que nos han traído esos mundos perfectos? El más imperfecto de los mundos. Yo quiero vivir en la realidad que amamos. Y veo que justo hemos llegado a los 40 minutos exactos y veo que justo hemos llegado a hacerlo. Quiero hacer un resumen de lo que os he querido contar. Os he querido contar no la esencia, que evidentemente me encantaría que cada uno de vosotros tenga curiosidad intelectual por ir a hablar de cada uno de estos autores, no la esencia de lo que dice cada uno de esos autores, sino mostraros cómo los autores, que normalmente se les tiene como esos filósofos que están a través de sus vidas y de sus frases, nos mostraron los fundamentos del liberalismo. El liberal es liberal no porque se consigan resultados económicos positivos, que son maravillosos y es importante y es moral ser rico y es muy bueno conseguir la mayor riqueza posible. El liberal es liberal por principios morales, porque amamos a cada ser humano por sí mismo y porque cada ser humano es un fin en sí mismo. Y todos tenemos, que nos enseñó Kant, y todos tenemos derecho a perseguir la libertad. No a alcanzar la libertad, a perseguirla, mucho más humilde, pero mucho más realista. Y como nos enseñó Mill, tenemos derecho a ser libres a nuestra propia manera, así sea amando a una mujer casada, así sea viviendo en una comunidad franciscana o así sea amando a otra persona de nuestro mismo sexo. Tenemos derecho a ser felices más allá del despotismo de la costumbre. Y como nos enseñó Tocqueville, necesitamos a los demás y nos queremos asociar con los demás. Los demás son parte de nuestra vida y les necesitamos y nos queremos asociar, y el mercado, la globalización, es ese gran mercado común donde todos nos asociamos. Y Hayek, que nos enseñó que tenemos que ser muchos y que cuanto más seamos mejor, y que es bueno que seamos miles de millones de seres humanos sobre la Tierra, puesto que si tenemos instituciones nos coordinaremos todos para ser todos más felices. Y como nos enseñó Condorcet, que estaba recluido en un palacio de París, condenado a la guillotina, y efectivamente fue guillotinado, el futuro será maravilloso. Porque los liberales creemos en los seres humanos, creemos en cada uno de nosotros. Y si creemos en los seres humanos, cuanta más libertad les otorguemos, mejores logros hemos alcanzado. Ahora hemos alcanzado una webcam por la que nos podemos comunicar. Pero todos sabemos que de aquí a 10, 15 años tendremos realidad virtual donde podamos reunirnos en una misma sala. Y todos sabemos que podremos consumir mejores productos. Y como nos enseñó Dere McCloskey, eso lo alcanzaremos trabajando, admirando a los que trabajan, admirando las virtudes del pacifismo, las virtudes del pacifismo, del buen profesional, del buen trabajador, las virtudes del burgués, esa figura tan denostada por la izquierda. No, nosotros decimos orgullosamente, yo soy burgués, un buen burgués, y quiero cumplir bien con mi trabajo, puesto que el trabajo crea riqueza y la riqueza es maravillosa. Y como nos enseñó, o me ha enseñado, mi maestro Escotado. Y todo esto lo hacemos porque amamos la realidad. Amamos la realidad que es. Claro que la realidad puede ser dura. El maestro Escotado estuvo un año encarcelado por tráfico de drogas. Claro que la realidad puede ser tráfico, pero la realidad es lo mejor que tenemos y es lo que más amamos. Eso es lo que quería deciros en el tiempo que me habéis dado. Espero que tengamos muchas preguntas para hablar más. Gracias. Gracias a ti, Luis. Les recuerdo que si ustedes quieren audio pueden levantar sus manos y o directamente escribir en el chat que por favor lo quieran. La primera pregunta viene por medio de Yarit y dice, con respecto a la moda del ecologismo, se está viendo nuevamente la teoría malthusiana. ¿Cómo contrarrestar el efecto psicológico social de ecologismo extremista? Muy, muy buena pregunta. Fíjate que cuando he admirado al marqués de Condorcet, no he hablado del lúgubre Malthus. Malthus es uno de los autores más equivocados en la historia del pensamiento económico, se asoció a la teoría del valor trabajo, más equivocados en la historia del pensamiento económico y, sobre todo, más nefastos en la historia. Fijaros, la idea de que en la Tierra hay demasiada gente y que no hay recursos suficientes para defenderlos, desde el siglo III después de Cristo
Hay textos de un obispo del norte de África, el obispo de Cartago, que decía que aquello que decía la Biblia de crecer y multiplicaros estaba muy bien para una edad joven en la tierra, pero que ya en el siglo III había demasiada gente en la tierra, que había que tener cuidado y había que hacer control de la natalidad. Luego llegó Malthus y nos dijo, los recursos crecen en nivel exponencial y la gente crece en nivel exponencial, los recursos en nivel geométrico, no se alimentará toda la humanidad. Chicos, hace 2 siglos que Malthus hizo sus lúgubres previsiones. 2 siglos. ¿De verdad hay alguien en la sala o en la humanidad que me pueda defender que se vive mejor en 1830 cuando éramos apenas 1.000 millones de personas que en el año 2015 cuando somos 7.000 millones? Claro que no. Ahora vivimos mucho mejor. Si queréis una defensa de la ecología, claro que la ecología tiene valor. Tiene valor como medio para conseguir los fines de los hombres. Podréis oír varios autores y hay think tanks enteros en una defensa liberal de la ecología. Es decir, aplicando derechos de propiedad, controlaremos mejor el uso de los recursos. Pero lo que quiero deciros es, no creáis al alarmismo climático ni al alarmismo ecologista. Son lúgubres por definición. Creen que el futuro será peor. Otro de los grandes hitos del alarmismo, el Club de Roma, hace 40 años que llevan diciendo que el petróleo se va a acabar. ¿Y sabéis qué? Estamos en el año 2015 y el petróleo todavía no se ha acabado. Porque yo creo en los seres humanos y creo que tendremos la capacidad suficiente para inventar nuevas fuentes de energía. Luego, el ecologismo es una de las grandes fuerzas antiliberales a día de hoy y se basa sobre todo en el miedo, en meter miedo a la población de que el mundo se va a destruir, de que la Pachamama se va a vengar y además en hacernos culpables a todos los seres humanos. Los seres humanos somos culpables por vivir, agredimos a la naturaleza. Y yo digo, no, los seres humanos tenemos derecho a vivir, todos y cada uno de nosotros, y estoy muy feliz de que vivamos cada uno. No sé si con esto he respondido a la pregunta. La siguiente pregunta... Hola. La siguiente pregunta viene de parte de Andrea y dice, valoro enormemente la introducción y justificación de la metodología empleada en esta clase. Ciertamente, el liberalismo solo se puede abordar desde una perspectiva filosófica. Ahora bien, me gustaría su opinión sobre Adam Smith o David Hume, fundadores de la Escuela de Filosofía Moral Escocesa. Entiendo las objeciones a Smith, por ejemplo, desde el punto de vista económico, teoría objetiva del valor y no la subjetiva, ausencia de la función empresarial, apoyo a la prohibición de la usura, etc. Críticas que podemos ver en la historia del pensamiento económico de Rothbard. Pero en teoría de los sentimientos morales, Smith introduce definiciones como empatía y espectador imparcial, términos que en el fondo supone considerar al otro, no solo tolerar, como correctamente dijo, sino celebrar la diversidad de la existencia del otro y las diferencias entre nosotros. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Bueno, Andrea, la pregunta es de un nivel bastante avanzado y estoy muy contento con que me la hagas, ¿no? Hume es un gran autor liberal, bastante poco conocido, además su teoría monetaria es bastante buena. Adam Smith, como padre de la economía y el liberalismo se suele centrar en la economía, lo suele decir. Yo creo que ahí Rothbard, no estoy muy de acuerdo con él, Rothbard es bastante radical en su análisis de la historia del pensamiento económico. Califica un poco a los autores en buenos y en malos. Y bueno, los autores son, como todos, imperfectos. Y en algunas cosas creo que aciertan y en otras se equivocan. Como yo probablemente acierte en algunas cosas y en otras me equivoco. Entonces, en el caso de Adam Smith, yo creo que es tal su aportación y es tanto bueno que aportó a la historia del pensamiento económico que no podemos solo criticarle porque efectivamente se equivocó en la teoría del valor trabajo y las excepciones que hacía para que interviniese el gobierno en política eran tantas que prácticamente podían servir para cualquier programa de cualquier socialdemócrata. No de cualquier comunista, pero sí de cualquier socialdemócrata. Además, él mismo, yo ya os digo que la vida personal fue agente de aduanas. Qué mayor paradoja que si algo tenemos claro en la economía actual es que las aduanas son malas, que el padre de la economía sea un agente de aduanas. Claro que Adam Smith tiene oscuros en su biografía. Ahora bien, sí que quiero destacar esto mismo que señalabas en la pregunta, y era lo de la teoría de los sentimientos morales. Cuando se habla de economía, normalmente se suele nombrar a Adam Smith como padre de la economía porque escribió la teoría sobre la riqueza de las naciones. Bueno, no olvidemos que el padre de la economía, el libro más importante que escribió, según él mismo y probablemente en mi opinión también, fue la teoría de los sentimientos morales. Hablaba de sentimientos y de moral. Dos palabras que parecen que a día de hoy están completamente desterradas del análisis econométrico o del análisis económico. No. Si la economía va de algo, el estudio de la sociedad, tenemos que hablar de sentimientos y de moral. Claro que tuvo algunos errores,
por supuesto, pero yo creo que son perfectamente perdonables teniendo en cuenta la magnificencia, lo grande de sus aportes y todo el avance que dio. Si él hubiese cerrado la teoría económica o la teoría liberal, ninguno de nosotros estaríamos aquí a día de hoy. Y sobre David Hume, un poco lo mismo. David Hume es uno de los grandes héroes, además una persona tremendamente divertida, un gran vividor, una persona que escribió la historia de Inglaterra, que no solo está bien escrita en cuanto a históricamente, sino además en cuanto a la prosa, y yo creo que Hume hizo unos grandes aportes a la filosofía y también al liberalismo. La siguiente pregunta viene de parte de Francisco y dice, la Revolución Francesa, según tu opinión, no fue positiva. Me gustaría de la manera de lo posible que puedas hablar más al respecto. La caída del antiguo régimen y por ende los estamentos, desde el primer paso para instalar una sociedad y justicia burguesa igualitaria sin privilegios es negativo. A ver, vamos a ver. La Revolución Francesa, en la misma pregunta de Francisco, está haciendo lo que se suele hacer siempre en la Revolución Francesa. Puesto que el antiguo régimen era tan horrible, la Revolución Francesa está justificada. No. El antiguo régimen era un régimen injusto, que Turgot y Condorcet no fueron capaces de modificar, puesto que estaba podrido en su misma esencia. Estoy completamente de acuerdo. Era un régimen mísero que provocaba miseria. Cierto. Ahora, ¿es la Revolución Francesa un dechado de virtudes que justificó? ¿Dónde terminó la Revolución Francesa? Veamos cuál fue la esencia de verdad de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era un programa político basado en el odio. Quería derrocar al antiguo régimen. ¿Y qué quería poner después? Nunca quedó claro. La Revolución Francesa nos prometió, intentaron cambiar la religión y intentaron cambiar el mismo calendario, crear su propia religión, y al final la Revolución Francesa se comió a sí misma, puesto que lo único que quería era destruir, y la guillotina es el síntoma, todavía a día de hoy, de la Revolución Francesa. La guillotina es un instrumento de muerte, y que el símbolo del progreso sea la muerte, no puedo estar más en desacuerdo. Fijaros que frente a la Revolución Francesa tenemos la Revolución Americana, hecha en básicamente el mismo periodo de tiempo. Y la Revolución Americana que nos ha dado la nación más próspera del mundo y 250 años con una guerra civil. ¿Qué nos ha dado la Revolución Francesa? Una nación que todavía está dudosa de lo que quiere ser, la guillotina y luego un periodo del siglo XIX completamente convulso. Es decir, claro que el antiguo régimen era horrible, pero la idea de que Robespierre se justifica puesto que era mejor que el Rey Sol, no, Robespierre era peor que el Rey Sol, puesto que mató a mucha más gente y generó mucho más miseria. Es decir, claro que el antiguo régimen era erróneo, pero la idea de que vamos a crear la Revolución Francesa fueron muchas promesas y la realidad, una de las más infernales que se vivió sobre la Tierra. La siguiente pregunta viene de parte de Andrés y dice, usted hace una colorida apología del consumo de drogas y al mismo tiempo dice que la realidad es maravillosa. Las drogas, al igual que el alcohol y demás sustancias tóxicas, sirven para evadir la realidad. ¿Cómo se disfruta de la realidad estando enajenado? Y si no fuera así, ¿qué utilidad tiene el consumo de drogas ilegales? Gracias, Andrés, por tu pregunta. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, la diferencia entre drogas legales o ilegales me parece completamente arbitraria. La frase que dice mi maestro Escotado, lo único que distingue las drogas legales de las ilegales es lo mismo que distingue el agua santa del agua pura. Es decir, nada, ¿no? Ontológicamente son lo mismo. Voy a poner un poco la idea. La realidad es maravillosa por sí misma y efectivamente las drogas son un viaje fuera de la realidad, un trip. Cuando uno está borracho por alcohol, está un poco fuera de la realidad. Uno solo puede disfrutar de un viaje cuando tiene la casa bien ordenada. Uno solo puede disfrutar de un viaje cuando la realidad en la que vive la disfruta. Uno no se va de viaje porque odia la casa que vive, porque vive en una casa sucia, porque odia la realidad que vive. Cuando uno se va de viaje para evadirse de la realidad, normalmente tiene un mal viaje y además vuelve a una realidad peor. Es decir, las drogas son otra manera de percibir la realidad, otras realidades, pero solo podrán ser utilizadas o solo podrán ser disfrutadas por aquellos que viven una buena realidad. Fijaros, el alcohol, todos, no sé si todos, pero prácticamente todos los ciudadanos occidentales lo utilizamos y lo utilizamos bastante. ¿Todos tenemos borracheras iguales o todos tenemos consumo de alcohol iguales? No, evidentemente cuando uno se emborracha porque le ha dejado la novia o el ser amado, se emborracha y tiene una muy mala experiencia mientras está borracho, porque tiene muy mal interior. Cuando uno se emborracha porque está con los amigos y está feliz, suele divertirse mucho y tener una muy buena experiencia. No son las drogas los que nos otorgan la experiencia. Las drogas potencian la experiencia de lo que tengamos dentro. Yo amo la realidad y el maestro Escotado es el que me ha enseñado a amar la realidad.
y nadie más que él es el que nos puede decir sobre el uso de las drogas, puesto que en su libro nos ha demostrado que ha probado prácticamente todas las que existen. Ahora, él está contento consigo mismo, ha tenido una vida feliz y por eso casi siempre que ha tenido un trip, ha sido un trip alegre, un trip feliz. La siguiente pregunta viene de parte de Tomás y dice: coincidimos en un punto y chocamos en otro. Es verdad que la libertad debe ser defendida desde un punto de vista moral y no económico, y que la economía solo de usarse explicar las ventajas que trae la moral liberal. Pero no estoy de acuerdo con lo que dijiste con las utopías. Pero creo que las utopías no entregan un norte al cual queremos llegar. La diferencia recae en que si queremos una utopía a la cual llegaremos de forma revolucionaria, socialismo, o de forma marginal, el liberalismo. Me gusta mucho, es decir, puedo estar incluso de acuerdo en eso, es decir, quizá la utopía es aquel lugar donde quisiéramos llegar y la diferencia es si vamos a llegar de manera marginal, es decir, no haciendo la revolución mañana o de manera socialista. Fijaros que los socialistas no solo han querido llegar a la utopía a través de la revolución, puesto que hay que destacar la socialdemocracia, la institución fabiana con los web, no sé si conocen la historia, pero vamos, son uno de los grandes, fueron los fundadores de la London School of Economics en el siglo XIX inglés. Los web crearon la sociedad fabiana y se llamaba la sociedad fabiana puesto que efectivamente querían alcanzar el socialismo en Inglaterra, pero a través de pequeños pasos. Es decir, también conocemos muchos a liberales que parece que quieren mañana destruir el gobierno, quemar el gobierno y llegar a través de una revolución liberal al gobierno. Yo desconfío de las revoluciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, y son por definición violentas, puesto que tienen que destruir lo anterior. Luego yo no soy partidario de las revoluciones confío mucho más en los cambios marginales y sí que creo que la utopía. Si la utopía es tan solo aquel lugar al que queremos llegar de manera ideal, pero todos somos conscientes que nunca llegaremos a él, bueno, puedo estar de acuerdo que en ese sentido, sabiendo que en el fondo es solo una idea, puede ser útil y podemos escribir libros utópicos liberales. Normalmente los liberales, curiosamente, cuando escribimos ciencia ficción, hacen distopías. 1984, Un mundo feliz, nos cuentan mundos en los que no nos gustaría vivir si fuesen por ese camino. Bueno, yo lo que quiero decir es, yo prefiero, en lugar de dedicarme a imaginar mundos imaginarios en los que seríamos todos completamente liberales, una utopía y todos muy felices, prefiero pensar o dedicar mis energías a pensar cómo puedo hacer que mañana en Ecuador seamos un poquito más libres o más prósperos, en Venezuela sean un poquito más libres o más prósperos y pensar en el siguiente paso marginal hacia mayor libertad. Máximo dice: ¿puedes retirar el aporte de Kant al liberalismo? Perdón, se ha ido la voz, no lo he oído. Máximo dice: ¿puedes reiterar el aporte de Kant al liberalismo? Bueno, de Kant he señalado una frase, ya he dicho que Ayn Rand y los randianos son bastante críticos con la filosofía de Kant, y de Kant he señalado una frase que en el fondo yo creo que recoge del espíritu cristiano, del espíritu católico más específicamente, y es esa de todos los seres humanos somos fines en nosotros mismos. Ese es el aporte que yo creo que Kant nos ha dejado a todos, la idea de que no hay un ser superior, no hay una idea superior por la cual debamos sacrificar nuestras vidas, que nuestras vidas tienen valor en sí mismas, que cada ser humano tiene valor en sí mismo. Un católico lo podrá identificar, un cristiano lo podrá identificar, un creyente lo podrá identificar porque tenemos alma. Y también me siento muy cómodo en esa definición o en ese mundo. La siguiente pregunta viene de parte de José Eloy, dice: Luis, saludos y felicitaciones, excelente charla. Aquí me pregunta: si bien los valores y creencias generalizadas a grosso modo, cultura, son importantes, en Alemania podemos observar que no fue la cultura, sino el tipo de instituciones el que hizo la diferencia. Y la siguiente pregunta, el mismo, dice: ¿cómo hacer para informar a la población no familiarizada con estos conceptos, puntos de vista liberales, a problemas actuales frente a una constante propaganda socialista, que desprestigia el idealismo y la libertad con un constante uso de falacias? Bueno, José, un placer. Efectivamente, los que estamos, yo quiero lanzar y quiero a apoyar a todos los que nos están oyendo esa idea de verdad, los liberales perdemos todas las batallas, pero estamos ganando la guerra. Es decir,
Cuando uno vive en el mundo actual, especialmente en América Latina, y lo que yo más conozco en Ecuador a día de hoy, es bastante duro, puesto que efectivamente vas viendo que la propaganda socialista nos va invadiendo por todos lados, puesto que efectivamente estamos viendo que parece que las ideas de libertad no triunfan. Pero fijaros, lo que yo estoy intentando decir es, el debate público, en el que yo soy parte, y esta misma webcam es parte de mi labor para el debate público, para convencer a los ciudadanos de que el liberalismo es el camino para el progreso. El debate público es mínimo en comparación con el pequeño debate. Es decir, lo importante no es que nosotros, voy a poner un ejemplo económico y un ejemplo no económico, lo importante no es que intentemos convencer a la gente de que las salvaguardias, por poner un caso de Ecuador, o que los impuestos en las aduanas son algo que perjudican a la población. Lo importante es que la señora María consume a día de hoy productos fabricados en China. Lo importante es que el señor Juan compra repuestos de su carro que ahora ve que son más caros porque son productos fabricados en Japón. Todos vivimos a diario en un mundo mucho más globalizado. Sería impensable el nivel de intercambio comercial con el mundo que tiene cada uno de nuestros países hace 15, 20, 50 años. Esa batalla, la de libre comercio, la vamos ganando poco a poco. ¿Por qué? ¿Porque hemos convencido a los ciudadanos de las virtudes del libre comercio? No, los ciudadanos siguen siendo chauvinistas diciendo primero lo nuestro, primero en Ecuador, o primero los chilenos, o no deberíamos consumir productos de fuera los colombianos. Sin embargo, la realidad es que a diario en el supermercado vamos ganando esa batalla. Lo importante no es aprobar una ley, por ejemplo, que por poner un ejemplo del liberalismo económico y otro del liberalismo social. Lo importante no es aprobar una ley del matrimonio homosexual. Lo importante es que a día de hoy cualquier alumno mío, Mateo, por poner un nombre ficticio, que se enamore de Juan, mañana sus compañeros de universidad no le pegarán, no le criticarán o no le agredirán por eso. Lo importante es que a día de hoy la realidad social va cambiando poco a poco. Que si un alumno mío es musulmán, como los tengo, o un alumno mío es evangélico, como los tengo, conviven en la misma clase con los cristianos y los ateos, y eso hace un siglo hubiese sido completamente impensable. Hace 15 años hubiese dado problemas en casi cualquier sociedad del mundo, menos en Estados Unidos. Y a día de hoy es convivencia. Luego, claro que es muy importante ganar la batalla o luchar la batalla de las ideas, y yo creo que yo lo hago con toda mi pasión y animo a todos nuestros amigos de Estudiantes por la Libertad a que lo hagan en los medios de comunicación, en su clase. Hay que dar la batalla de las ideas. Pero sinceramente, esta guerra no se gana en la batalla de las ideas. Esta guerra se gana en el día a día. Esta guerra se gana en lo cotidiano. El liberalismo triunfa en cada acto que nosotros hacemos. Y eso, la inmensa mayor parte de la humanidad nos está demostrando que quiere ser más liberal. Por eso soy tan optimista. La última pregunta viene de parte de María Alejandra y dice, ¿considera que en Latinoamérica la mayoría de su población considera políticamente correcto ser socialdemócrata y mal visto ser liberal? ¿Qué opinas sobre esto? No sé si alguno que será especialmente avispado se habrá dado cuenta por mi acento que yo soy madrileño, no latinoamericano. Lo políticamente correcto de ser socialdemócrata en Europa es todavía más opresor. En Europa se da más por asumido que todos somos socialdemócratas. Yo voy a decir algunas cosas. En primer lugar, a día de hoy se da por asumido que un estudiante universitario socialdemócrata hace 20 años se daba por asumido que era comunista. Y ya quedan muy pocas fotos del Che en las universidades, gracias a Dios, del deleznable asesino. Ojalá no quede ninguna en breve, pero cada vez quedan menos. Luego, cuanto menos, te quiero decir a ti, que eres tan joven, que algo hemos mejorado. Antes admiraban al Che, ahora cuánto se admiran la socialdemocracia. Bueno, hemos ganado. En segundo lugar, yo creo que los liberales tenemos que, y creo que Estudiantes por la Libertad está haciendo una gran labor en eso, salir del armario. Es decir, yo soy liberal. Y decirlo con orgullo. Soy liberal, soy libertario. Sí, creo en la libertad. No creo en todas esas promesas de los políticos. No creo en la promesa de que el Estado me traerá la felicidad. Yo soy liberal, estoy orgulloso de mí y quiero conseguir la felicidad por mí mismo. Y creo que todos los que me rodean tienen derecho a conseguir la libertad. Sí que es cierto que a día de hoy en el ambiente universitario se da por asumido que todos somos socialdemócratas. Y otra vez el apego a la realidad. Los liberales podemos ser libertarios o anarcoliberales, pero asumámoslo, no vamos a ganar
la batalla del anarcoliberalismo de aquí a unos meses, ni a un año y probablemente tampoco en nuestro tiempo vital. Pero por el camino podemos prosperar mucho y podemos mejorar mucho. Y yo creo que lo que tenemos que hacer a ese respecto es decirlo en público y en privado. Yo, el primer día que me presento a mis alumnos, les digo, oye, soy liberal y estoy muy orgulloso de serlo. En Twitter, en las redes sociales, en público, decir, oye, no todos estamos de acuerdo con esta socialdemocracia que nos oprime, con esta socialdemocracia de lo políticamente correcto, que es bastante asfixiante y, sobre todo, bastante aburrida. Porque yo soy liberal y cuanto menos soy liberal por llevar la contraria, porque es tan aburrido como todos los alumnos universitarios de 20 años, todos son socialdemócratas o comunistas y todos quieren que otro mundo es posible y que lo hagamos mañana. Bueno, pues cuanto menos por llevar la contraria me voy a hacer liberal. Oiga usted, porque yo adoro la diversidad, aunque sea en esto. Lo que no quiero decir en público es si dentro de 40 años casi todos sean liberales, si yo seguiré siendo liberal o ya no. Eso ya me lo pensaré dentro de 40 años. Perdón, llegó una última pregunta. Gracias, Diego, por tu pregunta. ¿Es legítimo o necesario el Estado? Muy buena pregunta, Diego, y la verdad es que esta pregunta me sitúa en el nivel de la utopía. Es decir, la pregunta sobre si es legítimo o necesario el Estado es la duda que es la discusión en anarcoliberales o minarquistas, discusión en la que yo todavía no me siento muy cómodo. Es decir, yo creo que el camino que tenemos que recorrer es reducir el Estado, creo que vivimos en estados hipertrofiados y creo que la definición, el Estado requiere varias definiciones. Si el Estado lo definimos como esa superestructura que requiere gobierno, ministerios y todo lo demás, bueno, es bastante factible decir que no. Si el Estado lo reducimos al uso legítimo de la violencia, es posible que necesitamos una última ratio de uso de la violencia. Si el Estado lo definimos como si el Estado lo definimos como aquello que tenemos a día de hoy, que se cree con la voluntad de, en nombre de la mayoría, otorgarnos a nosotros los derechos que tenemos, entonces también te digo que no. Es decir, la esencia del Estado dependerá cómo la definamos, pero también lo que digo, me parece que no, en mi tiempo vital no voy a vivir la desaparición del Estado como tal, sí que quiero la reconfiguración del Estado, que el uso legítimo de la violencia sea el mínimo posible, que el tamaño del Estado, es decir, de aquello que decidimos en común y que los demás me obligan a acatar, sea el mínimo posible y que el resto de las relaciones, que lo coercitivo sea lo mínimo posible y que el resto de las relaciones humanas las hagamos en función de la libertad y de la cooperación. Muchísimas gracias a cada una de las personas que estuvieron acá presentes. Muchísimas gracias, Luis. Quiero agradecer también a las personas de ACEB y el IEP por todo su trabajo hacia nosotros. Muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros y les recordamos que la próxima semana pueden ingresar a bit.ly/manifiesto libertario y escuchar a María Carmen Azaña hablar de educación y libertad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Muchas gracias. He disfrutado mucho.